Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Manto de María. Este es el episodio número 15 y como verán estamos estrenando nueva sección en la cual nos van a ver las caras de vez en cuando a mí y a Silvina. Siempre lo hacemos como podcast, pero el día de hoy queremos compartir con ustedes un testimonio y lo vamos a seguir haciendo también con otras personas, por lo cual nos van a empezar a ver de vez en cuando en esta sección de testimonios, valga la redundancia. Estamos hoy, como siempre, con Silvina y nos acompaña Santiago, de la cuenta Santiago Católico. Él nos va a contar un poquito más acerca de sus redes sociales, de lo que hace, y vamos a iniciar con una oración. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, gracias primero por la invitación y bueno, muy contento la verdad de poder participar. Siempre dar el testimonio es una bendición para mí porque me parece muy importante que las personas puedan conocer realmente lo que uno vive en el protestantismo y, y de esta manera también puede servirle para su vida, para aumentar también su fe católica. Justamente. Iniciamos con una oración. Listo. Bueno, iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar con Natalia y Silvina y poder compartir este testimonio. Te pedimos que estés bendiciendo todo el programa desde el comienzo hasta su final y que nos ayudes a ser cada día mejores hijos tuyos, a poder vivir en la santidad, y también bendiga a aquellas personas y oyentes que nos van a estar escuchando, tanto católicos como no católicos, para que puedas transformar, cambiar sus vidas en tu voluntad a través de este testimonio. Te lo agradecemos y terminamos invocando las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Santiago por esta oración que nos ayuda mucho para tener al Espíritu Santo con nosotros, que nos ilumine en esta reunión en la cual vas a compartir tu testimonio con nosotros y responder también algunas preguntas que te preparamos con Silvina para disipar algunas dudas que tienen también nuestros hermanos, no solo católicos como decías tú, sino también los protestantes. Comenzamos entonces, no sé si quieres empezar contando tu testimonio. Bueno, comienzo desde el principio. Yo nací en una familia evangélica desde que tengo uso de razón, desde que soy niño, participando de todas las reuniones comunes que se hacen en las iglesias protestantes, como la escuelita dominical, que es una reunión donde asisten los niños los domingos, y después están las reuniones de adolescentes, preadolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Bueno, yo participé de todas esas reuniones, campamentos, asistía siempre desde niño a las lecturas que se hacían, los devocionales, las reuniones de oraciones, así que siempre estuve básicamente empapado de la fe evangélica, ya que mis padres también son evangélicos, incluso hoy continúan siendo evangélicos. Ellos siempre me instruyeron, ¿no?, desde niño en la lectura de la Biblia, la oración, la asistencia a las reuniones. Mi papá fue predicador, él predicaba en la iglesia evangélica, si bien nunca fue anciano ni pastor, pero siempre trabajó para los ministerios. Él estaba trabajando en un ministerio que se llama Los Gedeones Internacionales, que bueno,
se encargan de repartir, distribuir, sería Biblias, de estos Nuevos Testamentos chiquititos. Ese es el ministerio que busca por lo general hombres aprobados, de buen testimonio y que estén congregándose siempre en una iglesia evangélica. Así que dará cuenta ahí de que realmente hemos vivido siempre en una familia protestante, sería de cuna, ¿no? Así que mi mamá también, trabajando siempre en los ministerios, ayudando en lo que pueda, en lo que las mujeres les permiten trabajar, ¿no? En las iglesias evangélicas. Así que dentro de todo hemos tenido una vida consagrada, si se podría decir, a la fe protestante, ¿no? La denominación era los Hermanos Libres. Es una rama protestante un poco reciente, pero que parte desde algunos sectores del calvinismo, puritanismo, y realmente es una secta que es bastante difícil, ¿no? De llevar si una vez te das cuenta de las cosas que suceden ahí adentro. Es bastante difícil de llevar la comunión, porque una vez que ellos se dan cuenta de que estás empezando a dudar, ya te expulsan, ¿no? Te sacan de los ministerios. En mi caso, yo trabajé mucho en los ministerios ya de joven, más o menos 24 años aproximadamente estuve en total de mi vida en los evangélicos, y ya en joven ya ejercía diversos ministerios. Por ejemplo, yo trabajaba en la música, en el coro, presidía las reuniones, trabajaba en lo que serían las horitas felices, que se llaman. Ahí predicaba yo a los niños en los barrios. Trabajaba también mucho en las emisiones de la radio que se hacían acá de la congregación. Organizaba a veces eventos o algunos eventos de los campamentos. Así que en cierto sentido se puede decir que estaba lo que sería al pie del cañón en todos esos años de mi vida, porque fueron activos. Realmente todo el que me conoce, todo el que conoce mi vida, puede dar fe de que siempre fui un cristiano comprometido con las cosas de Dios, siempre las hice de corazón, siempre fui diligente, operante en todas las actividades que se realizaban. Así que tanto yo como mi familia, la gente que nos conoce, pueden dar testimonio. Y mi camino hacia la iglesia comienza ya cuando fue en el periodo de mi juventud, donde les dije que siempre asistí a una congregación que se llama Los Hermanos Libres. Y aproximadamente en el año 2014 comienzo a cuestionar algunas decisiones de los ancianos, que serían el equivalente a los pastores. Ellos no tienen pastor, no tienen una línea jerárquica, sino ellos tienen una línea horizontal donde no hay jerarquías. Entonces estos ancianos, si bien uno los respeta, ellos dicen que no hay una jerarquía. Sin embargo, eso no se ve en la iglesia, ya que si uno cuestiona alguna decisión de los ancianos, ellos tienen el poder de expulsarte o de sería ponerte en disciplina, sacándote de los ministerios. Entonces yo empiezo a cuestionar algunas decisiones en cuanto a la moral. Fíjense que nosotros tenemos la infalibilidad del Papa, que el Papa es infalible en cuanto a moral, doctrina y fe. Bueno, en estas cuestiones ellos no creen, si bien en la infalibilidad del Papa, pero sí creen en la infalibilidad de ellos, de los mismos ancianos, ya que ellos en las decisiones morales o las cuestiones morales, ellos dicen qué es lo que uno tiene que hacer y qué es lo que uno no tiene que hacer.
Bueno, en cuanto a la doctrina también, si uno discrepa o tiene alguna diferencia en cuanto a la doctrina, también al final, el punto final que se pone va a ser de parte de los ancianos. Así que si bien no hay jerarquía, pero al final sí se termina haciendo lo que ellos dicen. Entonces yo empiezo a cuestionar un poco cuestiones morales, ¿no? Como había dicho antes, esta secta tiene mucho una tendencia muy puritana, que es muy propensa a controlar mucho la vida de los fieles, mucho en cuanto a su vida privada también, y la vida de cada miembro es controlada en situaciones morales. Por ejemplo, si un miembro sale, tiene amistades con gente de otra iglesia, es visto mal. Si tiene amistades del mundo, por ejemplo, con gente católica, que ellos le llaman el mundo, eh, también he visto mal. Por ejemplo, se controlan mucho las relaciones interpersonales dentro de la congregación. Ellos tenían, me acuerdo, una junta que eran nombrados por los ancianos, un grupo de personas eran nombradas por los ancianos para resolver o orar. Ellos decían que se juntaban a orar por los problemas de algunas personas. Por ejemplo, este chico tiene tal problema en su vida personal, nosotros nos juntamos a este consejo a orar y dejaban una especie de notitas de este chico tiene este problema y nos juntamos. Así también en los noviazgos, por ejemplo, estos chicos parece que se quieren poner de novio, vamos a estar orando, o estos chicos tienen tales amistades y vamos a estar orando por su amistad. Bueno, gracias a este tipo de situaciones, de alguna u otra manera la congregación se entera o se entera la iglesia y se hace un profundo chismerío donde se termina sabiendo los problemas personales de una persona y de esa manera se termina expulsándolo si tiene algún problema de los que ellos consideran graves, o se termina sacándolo de comunión, sacándolo y poniéndolo en disciplina si ellos creen que ese problema se puede solucionar. Por ejemplo, un chico que se está juntando con amistades del mundo, le dicen que no se junte más con esas amistades para que se solucione su problema y puedan continuar con sus ministerios normal, porque si no ellos ponen en riesgo, como dicen ellos, el testimonio de la iglesia. Entonces, como bien dije, eran puritanos, tienen esa idea, entonces la iglesia se tiene que permanecer pura, sin mancha, y aquellos que tengan algunas manchitas son sacados de comunión o prohibidos los ministerios, etc. Eso más o menos. Entonces yo empiezo a dudar de eso y a cuestionar, y empiezo a sospechar que había algo raro en cuanto a la presión que yo sentía cuando ya uno es un poco más joven, quiere quizás empezar a hacer cosas, ¿cómo puedo explicar? Quiere empezar a tener más libertad en cuestión de esa presión que se ejerce ahí dentro. Entonces cuando uno se da cuenta, estos ancianos se dan cuenta de que una persona quiere tener más libertad en cuanto a opinión, por ejemplo, en cuanto a doctrina, yo también cuestionaba algunas cosas de la doctrina, pero esto fue ya al final casi, pero al principio, por ejemplo, uno tiene una opinión diferente al anciano, uno va a hablar y si no está de acuerdo, al final se termina haciendo lo que ellos dicen, sin que tengan quizás alguna prueba, ¿no? Alguna prueba o alguna evidencia de que esto sea así, ni siquiera bíblica. Así que ellos dicen que tienen evidencias bíblicas y sacan pasajes fuera de contexto para que uno sienta un poco de miedo de que ellos te están brindando una explicación bíblica, y al final muchas personas se terminan quedando con lo que les dicen, con la interpretación que le están dando bíblica, y dicen sí, es verdad, bueno, y al final terminan aceptando todo lo que le dicen. En mi caso
fueron situaciones personales y salí a tal lugar. Yo en ese momento visitaba otras iglesias también porque yo tenía esa inquietud, siempre protestante, ¿no? Yo tenía esa inquietud de, bueno, de conocer otros lugares porque yo, si bien me había creado en una familia protestante, nunca conocí otras denominaciones más que los hermanos libres. Entonces yo quería, con un amigo, a veces un amigo de la iglesia ahí, decíamos, bueno, vamos a conocer otra denominación, queremos saber de qué se trata, qué doctrina o qué enseñan. Entonces ese tipo de cosas lo ven como algo malo, y de esa manera empiezan a sospechar y, y a decirme cosas. Entonces yo lo que cuestiono es qué autoridad tienen ellos de regular todo lo que tengo que hacer o que no hacer. Como les dije, en cuanto a las cuestiones teológicas, tengo dudas con respecto a algunas cosas, por ejemplo, los dones, la segunda venida, pero eso después de un tiempo me lo empecé a cuestionar de una manera más seria, ¿no? Después de esto les digo mi postura a los ancianos. En diferentes ocasiones tuvimos reuniones, de ahí me sacan de los ministerios porque ya no compartíamos no compartimos las opiniones. Yo decía, bueno, un anciano me decía una cosa, el otro, porque eran un cuerpo de ancianos, de 4 ancianos, que uno me decía una cosa, el otro me decía otra cosa. No había como una unidad, en cierto sentido. Yo decía, bueno, si los guía el Espíritu Santo, ¿por qué uno tiene una opinión, otro me dice otra cosa, otro me dice otra cosa? Yo no entendía eso. Entonces me sacan de los ministerios, fueron 2 meses. Me dicen que no puedo participar de la Santa Cena, lo que equivaldría a la Eucaristía, que cuando comes el pan. Ellos lo hacen solamente los domingos, todos los domingos, a diferencia de nosotros que lo hacemos todos los días. Y te sacan de la cena cuando uno está en pecado. La cuestión es que en ese momento yo, bajo su criterio, estaba en pecado. Cuando yo cuestionaba su autoridad, digamos. Así que después de un tiempo, pasaron unos meses y decido irme. Decido irme de la congregación porque ya no había punto de concreción, o sea, no había punto de encuentro de ninguna forma. Yo ya tenía una decisión tomada y además ellos creían que yo estaba en un pecado grave. La cuestión es que no fue así. Yo nunca estuve en pecado grave, simplemente que ellos nunca me dijeron cuál era el motivo real por el cual me sacaban. Simplemente me dijeron que yo tenía diferencias con ellos en sus criterios y que para ellos yo no estaba arrepentido de nada y que bueno, que me expulsaban en cierto sentido, de que me sacaban de los ministerios por eso. Así que yo, después de unos meses, les dije que yo no estaba de acuerdo en su decisión y que me iba a ir de la iglesia, además de que dejé una carta, de que iba a dejar una carta para que se la lea en la cena del Señor. Ellos acostumbran a que si un hermano se va o hay alguna cuestión especial, si alguien tiene que decir algo, se lo dice en la cena, en forma de carta o presencial. Entonces, para que toda la congregación sepa por qué esa persona se va o por qué tiene algo que decir, o cuando se está por casar o alguna cuestión especial, se puede decir eso. Son como los anuncios. Entonces, ellos, en cuanto a una persona que abandona la secta, ellos no están muy contentos de que una persona abandone la secta. Entonces, por obvias razones, nunca leyeron mi carta donde yo exponía las cuestiones por las cuales yo me iba, porque obviamente iba a escuchar toda la congregación mis razones y ellos no iban a permitir que sea eso. Yo dejé la carta y nunca se la leyó. Así que siempre la persona que abandona, en mi caso, la persona que se va de la iglesia, siempre queda como el pecador, el que se fue por el camino de la perdición. Ellos citan esos textos que dicen eran de nosotros,
pero salieron de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. También cita en el texto que dice, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Entonces todos esos textos dejan como tranquilas a las personas, cautivos, a los pobres fieles dentro de esa secta, para mantenerlos con ese miedo de que ellos no busquen más allá de lo que se les enseña, o de librarse de ese control mental que ejercen en la secta. Realmente lo que yo viví en esos últimos años fue un control absoluto de todo mi entorno, mis amigos, relaciones afectuosas, emocionales, incluso de la vida espiritual, porque me decían ellos que yo estaba mal espiritualmente por como si ellos supieran leer el corazón, ¿no? Dicen, no, usted está mal espiritualmente porque yo te veía antes en la cena que cantaba los himnos con más entusiasmo y ahora cantás muy bajito los himnos y para nosotros eso es un signo de falta de espiritualidad, lo estás cantando muy bajito, ya no se te escucha tan fuerte. Por eso entonces no te veo frutos de arrepentimiento. Aluden a esos pasajes de Mateo donde dicen que tengan frutos de arrepentimiento. Y bueno, ellos siempre tenían un pasajecito de la escritura sacado fuera de contexto para infundir siempre el miedo en el feligrés, diciéndote, mirá, la Biblia dice esto. Entonces uno siempre tiene que creer lo que le dicen y así los mantienen adentro. Incluso conozco personas que aunque se fueron, ellos siguen pensando que la secta es verdad. O sea, aunque ellos se fueron, ellos siguen pensando que la secta es verdad y que no van a encontrar ningún otro lugar donde esté la verdad. Aunque yo me haya ido, ¿no? Conozco un amigo que se fue, pero él sigue pensando que la iglesia es la verdad. Algún día voy a volver o no sé, pero realmente es muy difícil lo que se vive ahí cuando uno está adentro, y cuando se va es peor porque uno sale con muchísimas dudas. Así que no sé si tienen algo que preguntar. Yo me voy a tomar un poquito. Santiago, Perdón. Quería preguntarte esto que vos veías, de esta presión que sentías. Si tus padres, ¿cómo veías vos que tu familia llevaba esa presión? Bueno, ¿Cómo llevaban ellos esa presión? Sí. Mi familia se fue de esta secta de los Hermanos Libres un poco antes que yo, unos años antes que yo. Ellos se habían ido porque también habían sentido que era muy controladora, que era muy sectario el ambiente, entonces ellos se terminaron yendo unos años antes que yo. Yo porque ya me había ido a vivir solo y yo siempre estuve en ese lugar. Ya me vine a vivir solo acá en Bahía Blanca, ellos estaban viviendo en otro lado. Entonces yo seguía asistiendo a ese lugar porque, no sé, a mí me gustaba, siempre estuve ahí, nunca tuve un problema, así que yo seguía asistiendo. Ellos se fueron y se cambiaron a una iglesia bautista. Pero ellos ya habían vivido esto. Sin embargo, como todo hermano libre, ellos piensan que siempre está bien la doctrina de ahí y que, bueno, si mi hijo está ahí, está bien en la doctrina, así que no hay problema. ¿Actualmente ellos siguen en esa iglesia que vos estás comentando? Ellos siguen en la bautista. Ellos se fueron a una iglesia bautista, se cambiaron y ellos siguen en la iglesia bautista. Obviamente ya no van más a los hermanos libres, pero ellos se habían ido un poco antes que yo, unos años antes que yo, así que ya ahora están yendo a otra congregación que es de denominación bautista. Santiago, una pequeña duda que tengo yo. Cuando tú hablas de los ancianos, ¿estas personas tienen cualquier edad o son personas, por ejemplo, que ya son mayores de edad o tercera edad, por ejemplo, y que ya se les considera como que tienen sabiduría, algo así, o cualquier persona se puede denominar anciano? Sí, exactamente. Son hombres mayores que realmente se considera que ya tienen sabiduría, experiencia. Por lo general están casados, siempre tienen familia. Y también en este lugar son personas siempre que tienen cierto respaldo económico. En
esta secta. Si bien hay a veces ancianos, nombran que no son personas con mucho dinero, pero por lo general los ancianos en este lugar son personas que tienen algún tipo de rédito económico, pueden dar un rédito económico. Entonces, son personas ya mayores. ¿Sí? Claro. Y hablando, por ejemplo, en el tema económico, estas sectas se mantienen con un tipo de diezmo o algo así, ¿no? En este caso no. En los hermanos libres no tienen diezmo, no están de acuerdo con eso, pero sí con las ofrendas. O sea, Libre. mantienen con las ofrendas. Y por lo general, muy pocas veces se mantiene al pastor, lo que sería el pastor o anciano, muy pocas veces se lo mantiene, ya que ellos tienen su trabajo, todo, así que en el tema del dinero no es que sacan mucho dinero, simplemente el tema de la profesión es porque necesitan que por ahí sean profesionales o que tengan algún cierto estatus, porque así se mantiene también un cierto nivel económico que por ahí se puede aportar. Obviamente ellos no dan diezmo ni nada, pero se puede aportar dinero para ciertas obras o para comprar algún tipo de terreno, para un anexo o otra cosa. Por eso, por lo general, son personas que tienen cierto nivel económico o tienen alguna profesión de la cual también puede dar un rédito económico. Claro. Para que tengan solvencia, ¿no? Sí, seguramente. Y tú nos comentaste que estas personas van tergiversando la palabra. Entonces yo tengo una duda. Y estas dudas me las he hecho siempre yo con los hermanos protestantes. Ellos, ¿por qué hacen esto? Ellos, cuando hacen estas tergiversaciones, ellos creen que están obrando bien. O sea, ¿ellos realmente piensan eso o realmente lo tergiversan sabiendo que lo están tergiversando? O sea, ¿hay una maldad detrás o ingenuamente ellos piensan que realmente se interpreta de esa forma determinado versículo? Sí, realmente hay de todo, ¿no? O sea, hay muchas personas que son sinceras. Yo no voy a meter a todo en la misma bolsa, pero yo sé que hay personas que en la congregación son sinceras, personas que buscan realmente a Dios de corazón, personas que quieren vivir su fe, que quieren vivir en santidad. Son personas muy buenas. Conocí personas realmente de un gran corazón. Yo fui todos esos años, conocí personas que aman a Dios, que tienen familias muy unidas, así como también he conocido personas que lo hacen por malicia, personas que han tenido quizás algún tipo de problema con algún hermano o se han ensañado con alguna persona. En mi caso, quisiera creer que no, pero hay muchos ancianos a los cuales yo he tenido muchas confrontaciones y he visto ese ensañamiento contra mí, pero no lo digo como una cuestión de rencor ni nada, sino una cuestión más de dolor, porque yo realmente siempre estuve, como dije, ¿no?, al pie del cañón, diligente, obrando para la congregación, y sin embargo han decidido por ciertas razones que ellos tendrán y nunca me las dieron, de haberme sacado, haberme expulsado. Y si bien uno piensa que puede ser por cuestiones de ignorancia, a veces también son cuestiones de malicia. Entonces yo sinceramente he creído que he vivido un grupo muy lindo, pero no puedo decir lo mismo de lo que sería el sectarismo que se vive ahí adentro, con constante temor de
de no poder tomar decisiones propias. Entonces, cuando una persona se va, he tenido el desagrado de ser calumniado, vapuleado, agredido de toda forma, diciendo que me iba a ir al infierno. Tengo mensajes de que estaban muy alegres porque yo me había ido, que yo sabía exactamente dónde me estaba yendo a la perdición y muchísimas otras cosas más, que he tenido el desagrado, que obviamente no voy a decir que son todos, pero la gran mayoría de estas personas están adoctrinadas para pensar de esa manera de la gente que abandona la secta, que así están programados, así están entrenados, y a veces es por ignorancia más que por malicia. Pero no voy a excluir la malicia porque eso está dentro de todos, en todos lados, y estas tergiversaciones y estas cuestiones a veces uno se ensaña con otra persona, tiene algún problema personal, actúa con malicia y aprovecha la autoridad en cierta manera que tiene para, vuelvo a decir, para aprovecharse de tergiversar o algunos versículos o dar algún tipo de razón que no tiene mucho sentido, ¿no? Simplemente usando su autoridad. Santiago, yo todavía me quedo con esto de tu familia. ¿Qué dijeron ellos cuando te fuiste a la iglesia católica, cuando volviste a la verdad? ¿Qué dicen Bien. ellos? No, digamos, ellos con tu testimonio, ¿no quieren ellos también estar en la verdad? ¿Saben ellos que están en el error aún o prefieren quedarse ahí? Bueno, yo cuando me salí los hermanos libres, yo directamente no me fui a la iglesia católica. Pasaron unos cuantos años donde yo asistí a otras iglesias. En ese tiempo estuve en una iglesia bautista. Entonces mi familia estaba dentro de todo tranquila. Yo me había ido de los hermanos libres, pero estaban tranquilos de que me había ido de una iglesia bautista, otra iglesia protestante. Entonces no pasó nada. Después de unos años, pasé todo el proceso para llegar a la iglesia católica. Ahí sí ya fue bastante fuerte para ellos, para mi familia. Obviamente después de un tiempo ellos lo aceptaron. Lazos de sangre de por medio es distinto a otras personas como amigos, por ejemplo, que me abandonaron directamente, que no aceptaron esta decisión y se tuvieron que alejar, apartar, porque me había hecho católico. Entonces realmente con mi familia mucho problema no tuve, sino al principio solamente, que fueron los problemas habituales de que un hijo se vuelve católico para un protestante, o que un amigo o que un familiar, porque obviamente para ellos es la iglesia que está en el error y jamás van a aceptarlo. De hecho, creo que hasta hoy en día no lo van a aceptar y no lo aceptan, pero es la decisión que uno ha tomado en su vida y la decisión que Dios más que nada ha querido para el camino de mi vida, ¿no? De la vida de un protestante que se hace católico. Porque si no te lleva Dios a la iglesia católica, el Espíritu Santo no te vas a llevar por vos mismo, por tu carnalidad o por tus fuerzas humanas. Tiene que ser el Espíritu Santo quien actúe en tu vida para mostrarte la verdad. A ellos, por ejemplo, si bien han podido conocer algo, porque yo me acuerdo que en mi periodo de conversión siempre estuve diciéndoles o hablándoles de alguna manera, ellos nunca quisieron escuchar o siempre pensaron que era algo esporádico, que bueno, que estaba visitando la iglesia católica y después me iba a ser protestante otra vez, ya iba a volver a la fe. Incluso ellos seguramente siguen pensando eso, de que todos estos años van a ser esporádicos y que yo después voy a volver a la fe verdadera de los protestantes. Es lo que todo protestante y evangélico piensa. Incluso yo tengo mis amigos
me han quedado un par de amigos que son evangélicos, y ellos también, lo más probable, si bien no me lo dijeron, pero sí lo insinúan, es que yo estoy confundido y que alguna vez, en algún momento, voy a volver a la fe protestante. Esto es pasar un tiempo de confusión mío y que ya voy a volver a la fe verdadera. Eso es seguramente lo que pienso, es lo que yo pensaba, por eso mismo lo digo, cuando yo era protestante. Si alguien se iba a otro lado, por ahí no católico, pero sí, si se iba a otra secta protestante, yo pensaba, eso ya va a volver acá a la fe verdadera. Entonces, eso es básicamente seguro lo que está pensando mi familia y los amigos que tengo, que todavía conservo de esas iglesias, ¿no? Así que no sé si está respondido. Santiago, ¿y por qué consideran ellos que la religión católica no es la verdadera y que está en el error? ¿Cuál es la razón fundamental? La razón fundamental es que para ellos la Iglesia Católica no es bíblica. La Iglesia Católica no lleva sus doctrinas en razón con la Biblia, con lo que dice la Biblia. Entonces, para ellos solo la Biblia, para ellos tienen el dogma de solo la Biblia, sola escritura, que se llama. Entonces, si algo no está en la Biblia, literalmente o quizás hasta indirectamente se podría decir, bajo su interpretación, porque ahí también actúa la libre interpretación de la Biblia, entonces esa iglesia o esa congregación no es cristiana. En el caso de la Iglesia Católica, como para ellos la Iglesia Católica no es bíblica, sus dogmas no son bíblicos o no están en la Biblia, entonces la Iglesia Católica es una iglesia errada y una iglesia que está fuera de lo que es la doctrina bíblica. Esa es su razón. Cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a la fe católica. Bueno, eso fue un camino bastante largo. Yo salgo de la iglesia, de esta congregación de los Hermanos Libres, y de ahí empiezo un camino ya un poco más difícil para mi vida. Fueron unos cuantos años. Tomo la decisión de congregarme en los Hermanos de la Iglesia Bautista. Estuve unos meses, pero no me convencía del todo su teología, y de ahí me termino apartando otra vez. Porque yo cuando salgo de los Hermanos Libres, como te había dicho, es tan fuerte el control mental que se ejerce que sigo pensando de que está ahí la verdad en los Hermanos Libres, y yo me había ido de la verdad, y a donde yo vaya siempre voy a encontrar una denominación que tenga una partecita de la verdad y no la verdad completa. Entonces, de esta manera uno se decepciona y, por ejemplo, piensa dónde va, bueno, me voy a tener que conformar con esto, que no es la fe verdadera. Tiene algunos errores, pero bueno, yo ya me fui de ahí, que era la fe verdadera. Entonces uno queda muy confundido y decepcionado porque te tenés que quedar sí o sí con lo que hay, ¿no? Con lo que te queda afuera. Entonces, esto hacen las sectas que son muy peligrosas porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, siempre terminan calumniando a las personas que se van, y la persona queda decepcionada porque piensa que se fue de la verdad y termina despotricando contra Dios o contra cualquier forma de religión. Terminan haciéndose ateo o agnóstico. No fue mi caso, pero muchos terminan en el escepticismo, cuestionando a Dios. Esto es lo que hacen las sectas tan peligrosas que ejercen este control mental, ¿no? Entonces uno se encierra en ese pensamiento y o le queda conformarse con
otra denominación que haya, o se va al mundo directamente, se va a alejarse de Dios, a descreer de todo, a no volver a creer en ningún tipo de religión. Entonces es lo que me pasó a mí en ese caso. Yo empiezo a creer que ya las denominaciones no existían, que no había una denominación, que yo tendría que estar con Dios a mi manera, con la Biblia, y de esa manera empiezo a apartarme de cualquier tipo de organización, ¿no? Cualquier religión. Esto fue más o menos un año. Y estuve apartado ese tiempo, alejado y muy confundido, pero yo siempre sabía dentro mío de que Dios en algún momento me iba a rescatar de todo eso, ¿no? Yo había sufrido mucho ese año, pero después de un tiempo Él ya termina rescatándome y me lleva directamente a la iglesia católica, ¿no? Pero por caminos de a poquito, se podría decir. Contados puntos que yo tengo en este proceso de conversión que me han llevado a la Iglesia Católica, porque no fue todo de entrada, sino que han habido puntos específicos donde mi fe se ha ido fortaleciendo, y esto empieza con un propio deseo de querer más de Dios. Yo me había apartado ese año, estuve mal, no me sentía muy bien, muy confundido, y bueno, yo dije, no, hasta acá llego porque yo necesito estar de la mano de Dios, y empiezo por mi propia cuenta a buscar la verdad, ¿no? Empiezo de alguna manera a orar más en ese momento, a pedirle a Dios que me ayude para volver, obviamente siempre pensando que iba a volver a una iglesia protestante, nunca la iglesia católica había pasado por mi cabeza. Entonces le doy una oportunidad otra vez a la iglesia bautista, pero ya empiezo a sacarme un poco más de las dudas que yo tenía en cuanto a, por ejemplo, en algunas iglesias bautistas, en este caso, predicaban las mujeres, yo esas cosas a veces no las tenía. En la iglesia, en esta congregación de los hermanos libres, por ejemplo, las mujeres no predican, no toman palabra, también utilizan el velo, lo que es la mantilla. Bueno, al principio, hace unos años atrás, no iban de pantalón, no se les permitía el pantalón, iban de pollera y ese tipo de cosas que, bueno, se dividían mujeres y varones para orar, incluso en las mismas reuniones. Por ahí no podían ir muy maquilladas o ese tipo de cosas en cuanto de las mujeres, ¿no? Pero acá ya en la iglesia bautista era como todo un mundo nuevo, porque predicaban, presidían las reuniones y todo eso yo no estaba de acuerdo. Y bueno, son cosas que me quedaban ahí, o por ejemplo, no sé, el tema de cuestiones de interpretación de la Biblia. Ellos creían ciertas otras cosas que yo no. Bueno, son varios temas, pero yo vuelvo con ese deseo ferviente de sacarme todas las dudas y regreso con el pastor. De hecho, un pastor realmente muy, muy bueno, tengo una muy buena imagen de él. La cuestión es que empiezo a preguntarle y a decirle que yo volvía para el camino de Dios, que necesitaba ser restaurado, sanado, y me dice, bueno, Dios te está dando, me dijo, una nueva oportunidad para buscarlo a Él y para volver. Entonces yo lo tomé así y dije, bueno, Dios me está dando una nueva oportunidad, entonces voy a buscar la verdad, conocer la iglesia, conocer los orígenes de la iglesia. Así que empecé a hacerle preguntas, empecé a hablar con él. Me acuerdo que oramos y bueno, yo empiezo a asistir otra vez, ya con un poco más se podría decir, con un poco más de conocimiento, porque yo ya había empezado a involucrarme en la búsqueda, ¿no? Empezar a ver los orígenes de la iglesia, quiénes eran los bautistas, qué creían, qué creen estos, qué creen los otros protestantes, y empiezo a hacer una búsqueda medio un poco intensiva.
Y entre eso, entre esa investigación, aparecen los testigos de Jehová que llegan a mi casa y me golpean la puerta. Y bueno, yo me pregunto y le pregunto a Dios, ¿será que yo nunca había charlado con un testigo de Jehová ni nada? Entonces le pregunto a Dios, ¿será que es una señal que me quiere llevar acá? Obviamente en el protestantismo uno siempre está confundido, no sabe realmente qué denominación te puede aparecer y cambiarte tu forma de ver las cosas. Lo único que uno está seguro en el protestantismo, en cierta, entre comillas, seguro, es que uno tiene a Cristo en el corazón. Ellos dicen cuando uno acepta a Cristo en el corazón, uno ya es salvo y ya tiene a Cristo en el corazón. Y por más de que pasen todo lo que te pueda pasar en la vida, vos ya sos salvo y porque has aceptado a Cristo, entonces ya nada te va a apartar de Él. Por más de que te vayas incluso a los testigos de Jehová o otra secta, vos ya tenés a Cristo en tu corazón, pero bueno, por eso, pero menos a la iglesia católica, ¿no? Cualquier iglesia protestante sí, pero para la iglesia católica no, ahí ya no, ahí sí hay problema. Entonces, como yo digo siempre, mi familia hubiera preferido que yo me haga testigo de Jehová o cualquiera de mis amigos antes que me haga católico. Entonces ahí empiezo con un estudio más profundo, porque estos testigos de Jehová empiezan a ir a mi casa a hacer estos estudios que tienen ellos bíblicos, que en realidad son adoctrinamientos. Entonces yo acepto ese estudio y empiezo a hablar con ellos. Yo, mientras tanto, seguía yendo a la iglesia bautista. Entonces de ahí empezamos a hablar y llegamos al tema más controversial que tenemos con los testigos de Jehová, que es la divinidad de Cristo. Yo no era experto tampoco en la teología, pero sabía que ese punto era bastante crucial. Entonces, que es la Trinidad, digamos. Entonces los testigos empiezan a decirme que Jesús era Miguel, y bueno, ya conocemos todo lo que ellos creen. Y empiezo a indagar sobre la secta, los testigos de Jehová, lo que creen, y empiezo a buscar información, libros, pero sobre la Trinidad. Y ahí fue el punto donde empiezo el camino directo para la Iglesia Católica, con la Trinidad. Santiago, no, dale, Silvina, era un comentario. Sí, yo quería, como nosotras tenemos este momento siempre de María, bajo el manto de María, yo quería preguntarte, ¿qué pensabas vos antes de María, antes de estar en la Iglesia Católica? Bueno, yo si bien nunca tuve un odio hacia María, porque hay muchas, esto tienen casi los pentecostales, ¿no? Esta denominación, ellos sí ya tienen un cierto odio, vamos a llamarle odio, malicia o alguna cuestión con la Virgen. Yo no, en mi caso no, pero siempre la había visto como una mujer normal, pecadora como todos nosotros, que había sido un instrumento que Dios había utilizado para que nazca su hijo. Más que eso, yo no tenía más conocimiento de la Virgen ni pretendía tenerlo, porque jamás se hablaba de la Virgen. Jamás en la iglesia, en los 24 años de protestantismo que tuve, jamás se dio un mensaje o se predicó sobre la Virgen. Jamás se predicó sobre las virtudes de la Virgen María. Jamás se la nombró casi, ni se la nombra absolutamente en la iglesia. Entonces, como una persona normal, se nombra mucho más. Ellas siempre, por ejemplo, hacen prédicas de Esther, de Ruth, de algunas mujeres en la Biblia, ¿viste? Pero jamás hacen una predicación sobre la Virgen María, nunca. Se predica sobre otras mujeres de la Biblia, pero que tienen sus virtudes, todo no lo vamos a negar, pero jamás sobre la Virgen María. Así que era una persona, un cero a la izquierda en cierto sentido para mí, pero nunca llegué a tener un odio, simplemente una ignorancia. Y
Y recién cuando me hice católico empecé este camino del amor hacia María, porque si bien uno cuando se hace católico no está empapado de toda la doctrina católica y tampoco de todo lo que es la vida católica, la espiritualidad católica, obviamente no está empapado de María y de tener esa relación y esa comunión con la Virgen. Entonces también se cuesta un poco cuando uno apenas llega a la iglesia. Han pasado un tiempo hasta que yo empecé a descubrir más el amor de María y sus virtudes, ¿no? Pero eso era lo que yo pensaba. En cuanto al tema de María, también tengo yo siempre una duda en cuanto a los hermanos protestantes. Y es que al saber ellos sobre las apariciones de las cuales contamos nosotros los católicos, como Fátima, Lourdes, que son apariciones aprobadas, ¿ellos qué opinan de eso? ¿Como que son cosas que nosotros inventamos o lo atribuyen al demonio, por ejemplo? Sí, son demoníacas. Ah, ok. Para ellos son demoníacas las apariciones. Ok, entonces nosotros los católicos, según su concepto, estaríamos como engañados, una cosa así. Y por eso ellos no creen en eso. No, porque las apariciones para ellos son un engaño del demonio para que los católicos adoren a María y saquen su vista de Cristo y dejen su vista en María y la adoren y cometan ese pecado de adoración que cometen para ellos con María. Entonces eso los aleja de Cristo, por lo cual es un engaño del demonio todas las apariciones. Claro. Claro, pero en este caso ellos no sabrían, ellos no estarían sabiendo lo que es adorar, ¿no es cierto? Porque adorar no es que uno se arrodille frente a la imagen de María o que le dé un beso a la foto de María, sino que adorar es creer que esa imagen es Dios. Claro, exactamente, sí. Es concederle divinidad a cualquier cosa, a lo que se hace una imagen, un santo, al dinero también. Hay adoración, uno puede tener como Dios a cualquier otra cosa que no sea Cristo, y eso ya es adoración. Pero ellos no lo entienden de esa manera. Ellos piensan de que adorar es lo mismo que venerar o lo mismo que rendir homenaje o alabar. Entonces para ellos no se debe alabar, ni venerar, ni nada, ni a María, ni a ningún santo. Entonces todo lo que sea eso, toda manifestación de respeto que se le tiene a algún santo o a la Virgen, para ellos es adoración. Obviamente la comunión de los santos tampoco ellos entienden ese nivel en cuanto de teológico, en cuanto a la iglesia, no conocen lo que es la comunión de los santos, entonces obviamente no saben lo que la iglesia cree al respecto. Entonces, como ellos no saben lo que cree la iglesia, ellos se inventan una teología que piensan que la iglesia cree, y eso es lo que te enseñan para que uno viva engañado y no entienda y nunca llegue a descubrir la verdad de lo que enseña la iglesia. Entonces nosotros, digo en general los católicos, nos estaría haciendo falta formarnos en la fe, ¿verdad? Para no caer en el protestantismo ni tampoco a cualquier otra secta. Sí, yo no niego que hoy hay muchos católicos formados. He conocido, gracias a Dios, en estos últimos años un levantamiento de muchos católicos formados, instruidos, que están dando respuestas. Últimamente, en estos últimos años, desde que yo empecé con el canal, bueno, justamente en esta parte del testimonio es donde empiezo con mi canal, porque me doy cuenta de que los testigos de Jehová eran una secta muy peligrosa y que estaban llevando a personas
dejar hasta morir sus hijos por no dar sangre. Entonces, como yo me doy cuenta que era una secta muy peligrosa, empiezo con mi canal de YouTube, que lo dejo acá por las dudas para los que no conocen, se llama Santiago Católico. Empiezo con mi canal de YouTube a hacer unas charlas y debates contra la secta de los Testigos de Jehová, y ahí es donde empiezo a conocer un poco más sobre lo que se trata esta secta, y ahí es donde voy a los orígenes de la iglesia, descubriendo lo que sería la Trinidad y lo que sería la Biblia, el origen de la Biblia, por la traducción alterada que tienen los Testigos de Jehová de su traducción de la Biblia, ¿no? Entonces ahí empiezo con mi canal y de a poquito empiezo a subir videos sobre esta secta. Y de ahí ya, cuando ya me hago católico, empiezo a darme cuenta todo lo que sería el mundo protestante, las diferentes sectas y las diferentes dogmas que ellos abrazan, contrarios a la escritura y contrarios a la historia de la iglesia. Entonces ahí empiezo con el canal. Y volviendo al tema de la formación, hay muchos católicos que hoy en día sí están formados, pero muchos que no. También hay mucha ignorancia. Incluso hasta en los seminarios a veces es muy difícil encontrar sacerdotes o diáconos que den apologética o que enseñen sobre las verdades de fe. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy haciendo el seminario catequístico y he tenido muchos, no sé si confrontaciones directas, pero sí he tenido algunos cambios de opinión, digamos, con ciertos sacerdotes o hasta a veces diáconos que tienen ideas medio protestantizadas a veces, que se están metiendo por debajo a veces en la iglesia, se están como metiendo solapadas, y esto también es falta de apologética, digamos, falta de esa enseñanza. De hecho, creo que he escuchado sacerdotes, si no me equivoco, el padre Oliver Rabasi acá en Argentina, que tiene un canal de YouTube también, que él ha explicado mucho de que ya en la formación para sacerdote se había sacado directamente la apologética, ya no era un requisito esa materia, y se la había sacado directamente porque era como un sinónimo de conflicto, de no ecumenismo. Entonces la apologética a veces últimamente se la ha estado viendo como una cosa mala, como algo que no se debe hacer, porque impide el ecumenismo, porque a veces el protestante se puede sentir ofendido, cosas así. Entonces es importante tener la formación apologética, porque es necesario defender todos estos dogmas de fe que son atacados constantemente, que eran atacados del primer siglo y que son atacados hoy también de una manera espantosa, porque realmente las cosas que se dicen, que yo he escuchado sobre la Virgen María a los protestantes, son realmente espantosas, son muy graves, o sobre la resurrección de Cristo, o sobre la Trinidad, porque hoy hay sectas protestantes que no creen en la Trinidad, que son unicitarios, y que ya no creen que Jesús sea la segunda persona de la Trinidad, mucho menos que es Dios. Así que es bastante complicado el mundo protestante, muy complicado, porque son muchas divisiones y son muchos frentes de ataque donde el católico tiene que estar realmente preparado, porque si no es confundido, como dice el dicho de que católico ignorante, futuro protestante, como dice el dicho. Así que sí. Justamente, Santiago, nuestro enemigo ataca a la iglesia no solo desde afuera, sino desde dentro, como tú comentas, que en los mismos seminarios hoy en día hay materia que no se les enseña, parece, a
a los futuros sacerdotes. Yo escuché un sacerdote que dijo que ya del demonio casi no se habla a veces en los seminarios, no sé en todos, no creo que sean todos, pero como que ya no se les, como decimos aquí en Chile, no se les machaca con eso, para que se les meta bien ahí en la memoria, sino que se deja como algo que sí, quizá, o también incluso hay personas que llegan a afirmar, no necesariamente dentro de los seminarios, que esos son cuentos de abuela, ¿no? Quizá de medioevo y cosas así. Y eso siento yo que ha afectado mucho a la iglesia, así como desde afuera, como decíamos, que a través del protestantismo y otras sectas, también viene este ataque interno en el que nosotros mismos como católicos cooperamos con el trabajo del protestantismo. O sea, mientras ellos avanzan, nosotros vamos aflojando. Y ahí creo que es un llamado de atención a todos nosotros para ponernos las pilas, formarnos y ayudar a los demás también a formarse. Nunca vamos a saber todo, ¿no? Imposible, pero tratar de formarnos lo más posible, porque al final, como decías tú, futuro católico ignorante, futuro protestante, justamente, porque la ignorancia es la que nos lleva a equivocarnos tanto, y algunas personas no son protestantes, sino que, como decías también anteriormente, se vuelven agnósticos, ateos, y que es igual o peor incluso a veces. También caen en la nueva era. Yo de hecho tengo un testimonio sobre ese tema. Entonces tratar de formarse uno mismo, porque a veces en las parroquias no te enseñan mucho, pero a través del internet, gracias a Dios, podemos saber hoy en día muchas cosas, y está gratuito también el catecismo, las Biblias, o sea, hay material de sobra para instruirse solo, en caso de que no tengamos a nadie, siempre agarrado de la doctrina, obviamente, no en cualquier sitio web, sino que verificar que siempre sean fuentes católicas. Yo tengo una pregunta, y ya casi para finalizar, porque nos quedan poquitos minutos. ¿Qué es del protestantismo lo que más daño le hace a la fe de las personas, a la fe cristiana? Bien. Sí, bueno, para terminar 2 minutitos, termino lo que sería el testimonio y ahí te contesto. Okay. Para no dejarlo sin terminar, sin concluir. La cuestión es que yo sigo con los testigos de Jehová un tiempo más, me doy cuenta en los orígenes de la iglesia, que la iglesia había formulado, dictado el dogma de la Trinidad. Me doy cuenta que la iglesia había hecho la Biblia, y ahí empiezo a darme cuenta de que había algo raro en el protestantismo y que yo no conocía la historia de 1500 años atrás, antes de la revolución de Lutero. Yo no sabía nada. Entonces empiezo a ver la historia de la iglesia y me doy cuenta de que los padres de la iglesia eran católicos, y me doy cuenta que la iglesia católica había hecho la Biblia. Así que ahí empiezo a decantarme y empezar a indagar un poco más sobre el origen de la iglesia desde Cristo, ¿no? Entonces, después de este tiempo, dejo ya de asistir con los testigos de Jehová. O sea, nunca asistí a su congregación, pero sí ellos iban a mi casa, así que después de un tiempo ellos se dieron cuenta que yo me había enterado de toda la historia de su secta, de sus falsas profecías. Entonces se terminan yendo de mi casa y empiezo a adquirir libros para aprender lo que sería la doctrina católica en la Trinidad. Y después de esto conozco unos muchachos, unos amigos que son católicos, que empiezan a tener conversaciones conmigo sobre el tema de la Trinidad y sobre los testigos de Jehová, sobre la divinidad de Cristo y todo lo demás. Entonces, si bien no me predicaban directamente, sí teníamos charlas, pero no se tocaba mucho el tema de la Iglesia Católica y Protestante porque había conflicto. Entonces, solamente hablamos de estos temas. Después de esto yo empiezo a indagar más sobre la Trinidad, descubro a San Atanasio, San Agustín y los padres de la Iglesia,
cosas que jamás había leído en mi vida. Y después sigo los estudios un tiempo ya, digamos, finalizando un poco lo que sería la Trinidad. Y después de esto conozco en un momento de mi vida a mi santo, que sería pie fundamental para llevarme a la iglesia, que fue Santo Tomás de Aquino, y descubro lo que sería la Suma Teológica y sus escritos. Y ahí es donde ya empiezo directamente a estudiar la doctrina católica. Después de un tiempo ya dejo de asistir a la iglesia bautista. Me acuerdo que una vez llego con pues yo ya me había comprado unas Biblias católicas. Yo no tenía Biblia católica, tenía solamente la Reina Valera, que es la que utilizan los protestantes. Y llego con una Biblia de Jerusalén, me ve el pastor y se ríe y me dice: ¿por qué tenés esa Biblia acá? Y no sé qué. Yo le digo: no, solamente yo la llevaba a veces para estudiar otras versiones, para leer otra versión de la Biblia. Me dice: no, esa no utilizamos. Ya empiezo a notar cosas muy raras en el protestantismo, más que nada que no me dejaban ni siquiera leer una Biblia católica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo empiezo ya a dudar muchísimo más y me voy de la iglesia bautista, y de ahí en mis estudios, en mi catequesis, tardo más o menos 1 año y medio, donde descubro los primeros padres de la iglesia, descubro los orígenes de la Trinidad, y al final de todo esto, la estocada final sería: descubro que la iglesia no había sido fundada por Constantino. Eso fue una de las cuantas cosas que descubrí también, pero la estocada final fue la Eucaristía. Yo no creía en la Eucaristía, yo no creía en el cuerpo y la sangre de Cristo presentes, sino yo solamente creía en un símbolo. Entonces, cuando yo descubro la Eucaristía es donde ya mi voluntad humana se quiebra y doy paso a la voluntad divina, que es la de Cristo, llevándome a comer su cuerpo y su sangre por primera vez. Ahí empiezo mi estudio de catecismo y tomo la comunión por primera vez. Luego de esto hago una renovación de mi bautismo y llego a la iglesia católica, porque yo ya me había bautizado, así que hice una confirmación de este bautismo en la iglesia y tomé la comunión por primera vez. Así que después de esto me acuerdo que cuando descubrí lo de la Eucaristía yo lloré toda la noche, porque fue algo muy, muy difícil para mí, porque es lo último que un protestante cree. Es la estocada final que necesita un protestante para convencerse, tanto intelectualmente como espiritualmente, de que esas palabras de Cristo en Juan capítulo 6, son verdaderas. Cuando dice que esto es que coman lo que sería mi cuerpo, porque si no, no van a tener vida eterna. Tienen que comer mi carne y mi sangre, porque si no, no van a tener vida en sí mismos. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que se quebró mi voluntad. Lloré mucho porque la verdad realmente pega durísimo en el corazón. Y yo jamás pensé que me iba a ser católico. Nunca en mi vida. Fue lo último que yo pensé, y yo le decía a Dios: ¿me estás llevando acá realmente a este lugar? Y él me dijo: sí, porque vos tenés que comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, que nunca lo hiciste. Así que, bueno, eso fue mi camino hacia la iglesia católica. Y con respecto a tu pregunta, lo que más daño le hace al protestantismo es el tema de la sola escritura. Yo creo que este tema es clave en cuanto a la confusión del protestantismo, porque ahí empieza lo que es el divague. Uno empieza a divagar teológicamente, empieza a tener una relativismo teológico, donde ya cada interpretación
basándose en la sola escritura, cada interpretación es como el mundo de cada persona, de su cabeza y de su intelecto, y cada interpretación es un mundo aparte. Por eso es que se llena de sectas protestantes todos los días, se abren todos los días sectas protestantes a la vuelta de nuestra casa, en cualquier lugar, en cualquier, incluso en casas. Ellos, a veces los no denominacionales, no tienen templos, sino en unas casas se juntan a leer la Biblia y ya crean una nueva denominación con una nueva interpretación. Así que yo creo que lo que más daño le hace y lo peor que pudo pasar con la revolución de Lutero fue la cuestión de la sola escritura, de tener solamente la Biblia y dejar de lado lo que sea la tradición de la iglesia, el magisterio y la historia de la iglesia. Entonces, eso, en mi opinión, es lo que más daño le ha hecho al protestantismo y a la iglesia en general después de la ruptura. Justamente. No sé, Silvina, si quieres comentar algo más tú antes de finalizar, porque yo sé que a Santiago le queda poquitos minutos. Sí, yo le quería decir a Santiago, bueno, primero, antes que nada, agradecerle. ¿Y qué mensaje les daría él a todos los que van a escuchar, todos los que van a ver esta grabación? ¿Qué mensaje les darías vos? Sí, católicos o no católicos, o todo en general. En general, sí. Bueno, en general voy a hablar para las dos partes. En cuanto a católicos, sigan formándose en la fe y en la apologética, que es muy importante. Es muy importante conocer la doctrina de nuestra iglesia, los dogmas, y más que nada, más que conocer lo que creen los demás, conocer muy bien lo que cree la iglesia, tener muy firme lo que la iglesia realmente cree y lo que enseña sobre ciertos puntos. En cuanto a los protestantes, decirles que yo los amo en Cristo, que solamente espero que utilicen esa razón que nos ha sido dada, que no como decía Lutero, que la razón no sirve para nada, que él le decía que era la prostituta, le decía a la razón. No hagamos esto, no sigamos el consejo o la enseñanza de Lutero, y sí utilicemos la razón para que pueda ser esa ala que nos haga volar junto con la fe, como decía el Papa, si no me equivoco, Pablo II, que decía que tenemos que volar con la ala de la razón y con la ala de la fe, porque esto es necesario. Nosotros tenemos una parte intelectual y una parte espiritual, de la cual es necesario conocer la verdad de la iglesia. Entonces el protestante necesita utilizar la razón, y las creencias irracionales del protestantismo, como la sola escritura, que no se fundamenta ni en la razón ni en la misma escritura se fundamenta, es necesario que tengan en cuenta e investiguen cuáles son los orígenes de la sola escritura, y para que puedan darse cuenta de que la iglesia en toda su historia siempre tuvo un magisterio, siempre tuvo una autoridad, siempre tuvo un papa y siempre se apegó a las cuestiones magisteriales, siempre se apegó a las cuestiones de la tradición y también siempre se apegó a la escritura, pero comprendida y entendida bajo la autoridad del Papa y bajo la autoridad de los santos hombres de Dios, los doctores de la iglesia y todo el magisterio y la tradición que se ha venido dando durante 2000 años. Así que para mí es muy necesario que esto conozcan los protestantes y que puedan investigar por su propia cuenta, investiguen por su propia cuenta, porque realmente la verdad, como
San Ambrosio, la verdad nos va a encontrar. Si nosotros vamos de corazón y buscamos de corazón, la verdad nos va a encontrar, así como lo encontró a San Agustín y pudo llegar a la iglesia después de pasar por tantas sectas, pudo llegar y entender y comprender al final que la verdad lo encontró y la verdad está en la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La verdad se encuentra en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Así que bueno, eso, y le agradezco también a ustedes por darme la oportunidad de compartir este testimonio. Siempre es hermoso poder hablar sobre mi camino de fe. Estaríamos todo el día, pero bueno, tenemos corto tiempo. Muchas gracias, Santiago. Yo te agradezco también por tu presencia, por la voluntad de contarnos tu testimonio, que yo sé que también ya lo has contado antes, pero bueno, uno no se cansa de contar los testimonios, ¿no? Porque inspiran a mucha gente. Yo creo que como el Señor obra de maneras misteriosas, te permitió a ti conocer estas doctrinas protestantes, no una, sino varias, para que, habiendo pasado por eso y teniendo ese conocimiento, ya puedas transmitir la verdad desde tu experiencia. Porque los católicos, mucho hablamos a veces de los protestantes, pero realmente no los conocemos. No sabemos por qué obran de tal forma, ni por qué piensan las cosas que piensan, ni tampoco sabemos lo que piensan de nosotros a veces. Entonces tuviste el privilegio de conocer la doctrina desde dentro, estas doctrinas protestantes, para poder hoy en día hablar de la verdad, pero ya sabiendo por qué lo otro es falso. Así que eso es bonito, es bueno destacarlo. Te agradezco nuevamente, y también a Silvina por acompañarnos como siempre en este originalmente podcast, que ya lo vamos a empezar a transformar un poquito en algo más, y vamos a tener más testimonios. Les aprovecho de comentar a las personas que van a ver este video, así que estén pendientes de las redes sociales porque los vamos a estar publicando allí. No sé, Silvina, si tú quieres decir algo más antes de despedirnos. No, como te decía recién, bueno, gracias, Santiago, y como siempre, que estemos bajo el manto de María, que ella es nuestra madre, ella es ese puente que nos lleva al Señor. Así es, Silvina. Como siempre, entonces, bajo el manto de María, nos despedimos hasta el próximo episodio. Que Dios los bendiga mucho.